Bienvenidos al tutorial número 6 de diseño de redes de computadores, centrado en servicios de red. En este tutorial lo que vamos a ver son aquellos servicios que la red requiere implantar para que las aplicaciones que tenemos desplegadas dentro de nuestro Enterprise Network funcionen de forma óptima. No se trata, por tanto, de servicios que el usuario vaya a utilizar de forma directa, sino de aquellos que las aplicaciones van a necesitar para que den y garanticen un funcionamiento correcto de las aplicaciones que hay instaladas. Consideramos los servicios de red que vamos a analizar en este tutorial como parte del diseño lógico de nuestra red, a la cual, además de el diseño de VLANs y de direccionamiento IP, le estamos añadiendo una serie de servicios que garanticen el funcionamiento de las aplicaciones. A continuación tenemos los dos libros que hemos estado utilizando para el diseño de esta presentación, que se corresponden con los libros de Cisco para los exámenes del CCDP y CCDA sobre diseños de redes. Aquí podemos ver la arquitectura que ya conocemos del Enterprise Network. Dentro del Enterprise Network hay un módulo conocido ya por todos que es el Enterprise Campus, en el cual tenemos todos los usuarios que se conectan a la red más la parte de acceso, distribución y núcleo. Podemos ver en la parte inferior la granja de servidores o Data Center. Esta zona de la red es la que alberga todos los servidores a los cuales nos vamos a conectar para obtener algún tipo de servicio, ya sea servicios de telefonía IP, acceso a bases de datos o cualquier servicio interno que la empresa necesite para su funcionamiento. Gracias a esta arquitectura tenemos algunos requisitos que podemos cumplir. Entre ellos he dispuesto en rojo algunos que vamos a necesitar utilizar y para los cuales necesitaremos servicios especiales. Por ejemplo, tener una alta disponibilidad, un rendimiento elevado de la red o una red fácil de administrar va a requerir servicios especiales que tendremos que integrar junto a nuestra red. Estos servicios no se consideran servicios al usuario final, sino que se consideran servicios a las aplicaciones que los usuarios que están utilizando la red van a necesitar. En esta red no pretendemos instalar todos los servicios de red que existen, sino algunos de los más importantes que van a garantizar el buen funcionamiento de nuestras aplicaciones. Entre estos servicios cabe destacar el servicio de calidad de servicio. Normalmente lo veréis con las siglas QoS, de Quality of Service. Si recordáis, cuando diseñamos nuestra red, a nivel de capa de acceso, distribución y núcleo, dentro del campus utilizamos algo llamado oversubscription. ¿Qué quiere decir oversubscription? Quiere decir que vamos a suponer que no todo el mundo está conectado y utilizando la red al 100%. Por lo tanto, si suponemos que esa es la situación convencional, podemos garantizar que solamente algunos de los enlaces entre acceso y distribución van a estar utilizados y solamente algunos de los enlaces de acceso van a estar utilizados y no todos ellos van a funcionar al 100% de su rendimiento. El problema aparece cuando en algún momento determinado de la red, por algún motivo concreto, muchos usuarios están haciendo más uso del que estaba previsto inicialmente, superando los límites que habíamos supuesto cuando realizamos el diseño. Al superar ese ancho de banda que teníamos previsto, se producirán congestiones. Por ejemplo, si todos los usuarios en la capa de acceso empiezan a utilizar la red de forma muy intensiva, podrían colapsar las conexiones entre la capa de acceso y la capa de distribución. Llegados a ese punto, es importante poder diferenciar tipos de tráfico, puesto que algunos de ellos serán muy sensibles a retardo producido por la congestión, mientras que otro tipo de tráfico sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Siempre ponemos como ejemplo los sistemas basados en voz IP o vídeo como sistemas que requieren un tratamiento especial, mientras que otros sistemas como puede ser la transmisión de correo electrónico, navegación por Internet, todos ellos no requieren una velocidad excepcional y todos ellos pueden funcionar sin ningún tipo de problema con velocidades inferiores a las que estaban preestablecidas inicialmente en nuestro diseño. El QoS, la calidad de servicio, normalmente se debe de implantar de extremo a extremo, es decir, desde la conexión inicial donde está el teléfono del usuario con el cual nos queremos conectar hasta el usuario al que queremos llamar. Así tendríamos que un camino desde el teléfono que realiza la llamada hasta el destinatario en el cual todos los dispositivos son conscientes
de que este tráfico tiene que tener más prioridad y se le tratará de una manera diferente. Además, cuando implementamos este tipo de políticas de calidad de servicio, en muchos casos podemos evitar cierto tipo de ataques. Por ejemplo, ataques de denegación de servicio que generan una gran cantidad de tráfico para saturar algún servidor de los que tenemos instalados en nuestras aplicaciones. De ese modo podríamos detectar un tráfico anómalo y asignarle una cantidad residual del ancho de banda que impedirían que el ataque se llevase a cabo. Para realizar todas estas funciones se suelen utilizar colas. Estas colas son unidades de almacenamiento en switches y en routers que separan el tráfico y lo dividen entre diferentes colas de almacenamiento que tienen prioridades específicas. Ahora vamos a ver un ejemplo en la siguiente transparencia. En esta transparencia tenemos un ejemplo de una red en la que vamos a suponer que se han aplicado políticas de calidad de servicio. Disponemos de un servidor en color verde situado en la parte izquierda que se va a conectar a un switch que correspondería con el switch de la capa de acceso. A su vez, como hemos visto habitualmente, el switch de capa de acceso se conectará a un switch multicapa en capa de distribución. Si tenemos aplicadas las políticas de calidad de servicio, cuando el servidor de color verde en la izquierda envía cualquier tipo de tráfico, al ser recibido por el switch, este debe realizar un proceso de clasificación. Eso quiere decir que los datos que está enviando tienen que ser marcados como una de las 4 colas que aparecen en la parte izquierda, es decir, tráfico tipo Gold, datos convencionales, Scavenger o datos de voz. Una vez todos estos datos han sido clasificados, se envían al switch de distribución. Al ser recibidos por el switch de distribución, estos, en función de la clasificación que han obtenido previamente, irán a diferentes zonas en la memoria del switch que reparten cuánto tráfico se puede enviar de cada una de estas categorías. Por ejemplo, podemos suponer que la categoría de voz es la que más prioridad va a recibir, seguida de la categoría Gold y después de la categoría datos, que serían datos generales de correos electrónicos, usuarios navegando o haciendo cualquier otro uso de la red. Hay una cola especial que se llama Scavenger, que corresponde con datos que no van a tener ningún tipo de prioridad y por tanto solo reciben el ancho de banda restante no utilizado por el resto de colas. Es conveniente la utilización de este tipo de colas como mecanismo de seguridad, porque hay ciertos casos, como el de la figura, en los cuales suponemos que el servidor de la izquierda ha sido atacado por un gusano y está generando una cantidad masiva de tráfico. Por ejemplo, podría ser un gusano que ha atacado nuestro servidor de correo electrónico y está enviando de forma masiva emails a todos los usuarios para generar spam. En ese caso, deberíamos de poder detectar que el tipo de tráfico no tiene la prioridad adecuada y ser clasificado como tipo scavenger. Ese tipo de tráfico, cuando lo recibiera el switch de distribución, debería de recibir la menor prioridad y por tanto nunca podría absorber todo el ancho de banda disponible entre la capa de distribución y la capa de núcleo, sino simplemente el ancho de banda restante. De esta manera no solo seguimos garantizando que el servicio de voz funcione correctamente, sino que además nos aseguramos de que picos de tráfico generados por virus pueden ser detectados y frenados utilizando las políticas de calidad de servicio adecuadas. ¿Y cómo realiza el switch de la capa de acceso a la clasificación? Como habéis visto antes, cuando el switch recibe información, debe de marcarlo de alguna manera en esas clases oro o voz o datos o scavenger. Para realizar ese marcado, lo que hacen los switches es acceder a las cabeceras de capa 2, como tenéis ahí en la transparencia, una cabecera que tiene un campo llamado tag, y dentro de ese campo existen una serie de bits, en particular los 3 primeros bits, donde pone PRI de priority. Esos 3 bits, en función del número que tienen, básicamente identifican la calidad de servicio con la que vamos a tratar los paquetes. En realidad no son más que un número. Posteriormente, al switch le tendremos que decir cómo asociar ese número a una determinada calidad de servicio. De modo que con 3 bits podemos definir hasta 8 valores diferentes de calidad de servicio que debería de aplicar cuando realice la transmisión de los datos. Además de los bits de marcado de tráfico para prioridad que hemos visto en la transparencia anterior, existen también una serie de bits denominados DSCP
que se encuentran en la cabecera de los paquetes IP. Por lo general, cuando los datos llegan a los switches que solamente trabajan en capa 2, estos solo pueden realizar el marcado en la cabecera de capa 2, utilizando los 3 bits que hemos visto antes. Sin embargo, una vez entramos en una red de capa 3 a través de los switches multicapa de la capa de distribución y posteriores conexiones con la capa de núcleo, se utilizan los bits de la cabecera IP. Para ello se mapea la información que teníamos en capa 2 sobre la capa 3. Como ahora tenemos 6 bits, tenemos la capacidad de definir muchas más categorías de servicio. En referencia a esto, tenéis una tabla en la cual podéis ver diferentes tipos de clases de aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones que aparecen en la primera línea de la tabla, Network Control, son todas aquellas que van a necesitar una prioridad muy elevada, puesto que se trata de aplicaciones que consisten en mantener el funcionamiento correcto de la red. Por ejemplo, los protocolos de routing. Necesitamos que cuando haya tráfico de un protocolo de routing y deba de ser enviado, este lo haga con mucha prioridad para que las tablas de routing se mantengan actualizadas. A continuación tenemos la telefonía. La telefonía también requiere una alta calidad de servicio y por eso en la columna de DHCP veis que pone las siglas EF. EF quiere decir Expedited Forwarding, es la clase con la prioridad más alta y en esa clase podéis encontrar diferentes tipos de tráfico relacionados con voz IP o códecs, como aparecen ahí el G711 y G729, que también están relacionados con el envío de tráfico de voz sobre una red conmutada. Más abajo podéis ver una serie de tráficos como puede ser tráfico de multimedia en streaming, señalización de llamadas y otros tipos de tráfico junto con la categoría de servicio DHCP recomendada. La tercera de las columnas, donde pone tipo de cola, indica cuál es la cola recomendada para este tipo de tráfico. Por ejemplo, en el caso de la telefonía IP, se indica un tipo de cola llamado PQ, quiere decir Priority Queue. Una cola de prioridad funciona de la siguiente manera. Siempre que hay un paquete disponible para enviar, se enviará antes que cualquier otro tipo de cola. De modo que si tenemos una cola de prioridad para telefonía combinada con cualquier otro tipo de cola para el resto de tráfico, siempre enviaremos los paquetes de voz antes que cualquier otro tipo de tráfico, aunque éste haya llegado antes. El resto de colas, muchas de ellas se indican como BW de Bandwidth Queue, más DSCP WRed. Esto quiere decir que para el resto de colas vamos a configurar el ancho de banda que tienen y pondremos un mayor ancho de banda según las necesidades de las aplicaciones de nuestra red. El DSCP WRed que aparece indicado indica con qué prioridad se va a descartar tráfico. Cuando tenemos un colapso total, es decir, cuando está llegando mucho más tráfico del que podamos enviar, vamos a tener problemas no solamente para enviar la información, sino para almacenarla. Y llegará un momento en el cual no tendremos más capacidad. Para evitar ese momento de colapso, tenemos prioridades de descarte de paquete, que lo que van a hacer es no solamente enviar con mayor prioridad un cierto tipo de tráfico, sino que además, cuando llegue paquetes de clases con baja prioridad, los vamos a eliminar mucho antes que paquetes muy prioritarios, para evitar que se saturen los buffers asociados a cada una de las colas. En resumen, tenemos una serie de recomendaciones que tenemos que utilizar a la hora de diseñar la calidad de servicio. Primero, tendríamos que definir una política de marcado de tráfico. Para ello hay que saber cuántas clases diferentes vamos a diferenciar y qué marca o número van a ir asociados a estas, utilizando los datos de la tabla anterior. Con esto tendremos, por ejemplo, 4 colas, de las cuales podría ser una para voz IP, otra para vídeo, otra para datos y otra para cualquier resto de datos que pueden enviar los usuarios, incluido datos que no tengan prioridad. Es importante reservar como mucho un máximo del 33% del ancho de banda para aplicaciones con una alta prioridad. Quiere decir que yo, a las aplicaciones de voz IP, no debería de darles un mayor del 33% del ancho de banda. El motivo es que estas colas tienen una prioridad sobre las demás y si diéramos un ancho de banda muy elevado
al tráfico de voz, por ejemplo, podríamos llegar a generar un problema para el resto de tráfico, que aunque tenga menos prioridad, tiene que seguir enviándose. De este modo, si aseguramos un máximo del 33% para voz y vídeo, sabemos que las aplicaciones, si la red está bien diseñada, van a funcionar correctamente y no van a anular completamente cualquier otro tipo de tráfico. Para la cola por defecto de tráfico no clasificado, deberíamos de tener al menos un 25% del ancho de banda, ya que podemos agrupar muchos tipos de tráfico de muchas aplicaciones que no se hayan especificados en las colas anteriores y el volumen de datos puede ser muy variable. Finalmente, tenemos que crear una cola sin ningún tipo de prioridad, la que llamábamos scavenger, para tráfico, como por ejemplo el que veíamos en el ejemplo, de denegación de servicio, donde un gusano estaba enviando tráfico de forma masiva para que el tráfico se descarte en los switches y no lo tengan que realizar los firewalls o directamente la acción del administrador de sistemas de la red. Aquí podéis ver un ejemplo en el cual tenemos una pequeña red en San Diego que consta de algunos teléfonos IP conectados a switches que a su vez están interconectados con uno de los sistemas que veíamos en la transparencia anterior, el CUCM. Es un call manager. Cuando cualquiera de estos teléfonos se conectan inicialmente, además de obtener toda su configuración, se conectarán al CUCM y se registrarán. Otros teléfonos situados en sucursales diferentes de la empresa realizarían funciones similares y a través de estos CUCMs podemos realizar llamadas telefónicas entre teléfonos IP. Cabe destacar en la figura que tenéis que solamente existe un CUCM en la empresa, no existe uno en San Diego, uno en Atlanta y uno en Houston, sino que existe uno central y a través de la red WAN de la empresa, utilizando como veis ahí tecnología MPLS, que nos permite realizar conexiones WAN a larga distancia y con una velocidad considerable, podríamos obtener la posibilidad de conectar cualquiera de los teléfonos IP de la figura a un mismo sistema que registraría todas las IPs y todas las terminales o los números de teléfono que aparecen en la figura. De este modo podríamos hacer llamadas. Este es un esquema muy básico que hemos utilizado para explicar el concepto de CUCM, pero en una infraestructura más grande necesitaríamos incluir otro tipo de esquemas, como vamos a ver a continuación. En esta figura vemos una infraestructura de voz IP en la parte superior, en la cual tendríamos las conexiones de los teléfonos, tendríamos la capa de acceso, que ya conocéis, con los switches que están directamente a continuación de los teléfonos, y los switches de la capa de distribución. En algún lugar interno de la red, probablemente en el data center, vamos a tener una serie de CUCMs, que son los Cisco Unified Communication Managers, conectados. En este caso, para garantizar que el funcionamiento de la telefonía IP sea correcto siempre, disponemos de más de un CUCM. Los tenemos en modo clúster. Así que si uno de ellos deja de funcionar, el secundario podría tomar control. Y tenemos una serie de unidades especiales, como aparecen allí Unite, para tener voicemail. Estos se interconectan directamente en la red interna de la empresa que daría servicio de conexión por telefonía IP. En la parte inferior de la figura tenemos el mismo esquema pero ampliado con dos sucursales pequeñas, que serían el sitio B y el sitio C. Estarían intercomunicados con una red WAN a la red anterior y de esta manera podríamos obtener conexión por telefonía IP dentro de la empresa sin tener que pagar ningún servicio externo a una empresa dedicada a dar servicios de voz. Esto sería una red única con muchos sitios, en la cual tendríamos los servicios centrales en la parte izquierda de la figura y pequeñas sucursales B y C en otros lugares. Si tenemos empresas de gran tamaño, a la hora de definir los anchos de banda para cada una de las colas de prioridad, debemos de saber cuál es el ancho de banda típico utilizado por la telefonía IP. Este ancho de banda por lo general depende del códec de voz que utilicemos. En la tabla de la figura tenéis dos códecs que son muy utilizados, el códec G711 y el códec G726. Cada uno de ellos generan unos rates diferentes en kilobits por segundo
como podéis observar. En el caso del G711 hablaríamos de 64 kilobits por segundo a nivel de capa de aplicación, mientras que el G726 genera un tráfico de unos 32 kilobits por segundo. Estos son anchos de banda a nivel de capa de aplicación, es decir, es lo que resulta de codificar la voz. Cuando añadimos todo el tráfico dentro de un paquete, tenemos que añadir el ancho de banda utilizado por las cabeceras. Y como sabéis, esto genera lo que llamamos una carga o payload que utilizará un ancho de banda superior. Así, por ejemplo, si añadimos todas las cabeceras en el G711, en la primera de las líneas, veréis que el ancho de banda final pasa de 64 a 76 kilobits por segundo, mientras que con la segunda configuración, que es la configuración por defecto, en el cual mandamos payloads de 160 bytes o en bloques de 160 bytes, el ancho de banda ocupado sería de 83 kilobits por segundo. Si utilizamos compresión de cabeceras, podemos reducir este ancho de banda como aparece en la parte derecha. Esto dependerá de la configuración que realicemos en nuestros sistemas. Los datos equivalentes para el G726 aparecen en la figura. Así, de este modo, sabiendo el ancho de banda que ocupa una transmisión, podríamos saber lo que ocupan un número de, por ejemplo, 100 llamadas telefónicas simultáneamente a nivel bidireccional y poder reservar en nuestros routers o switches el ancho de banda necesario para que la red funcione correctamente en caso de congestión. En el caso de mirar la información relacionada con códecs de vídeo, como por ejemplo el H264 que aparece aquí, podéis ver diferentes tipos de ancho de banda en base a la resolución. Si por ejemplo queremos un sistema como el Telepresence 3000 que aparece en la figura con una resolución de 1080 puntos por pulgada, el ancho de banda típico sería de 12,3 megabits por segundo. Si en vuestras aplicaciones disponéis de sistemas de streaming bajo demanda que vayan a enviar tráfico en alta definición con una resolución elevada y utilicen este códec, sabríais más o menos el ancho de banda que ocuparía cada una de las comunicaciones. Recordar que si estamos utilizando algún sistema como multicast, una misma transmisión de vídeo solo se enviaría una vez y por lo tanto no habría que contabilizar cada una de las conexiones y multiplicarlas por el ancho de banda, sino que obtendríamos un único flujo de datos, en este caso 12,3 megabits, repartido por toda la red, y no ese mismo flujo de datos multiplicado por el número de usuarios que estuviesen viendo ese vídeo. Tenéis otros anchos de banda relacionados a otras resoluciones en la figura también y los podéis utilizar para hacer los cálculos pertinentes. Para finalizar esta breve introducción a los servicios para voz sobre IP, vamos a hacer una serie de recomendaciones. La primera de ellas es que en el diseño de tu red tengas en cuenta que se suelen utilizar VLANs diferentes para la voz y para los datos. De esta manera podemos utilizar una configuración bastante simple en calidad de servicio, que se puede asociar a una determinada VLAN y no será necesario buscar los determinados códecs que utiliza voz IP para poder dar una prioridad específica a esos datos. Además, si utilizamos direccionamiento privado en nuestras redes que utilicen telefonía IP, podemos asegurarnos de que todos los terminales estén protegidos detrás de las direcciones IP privadas y no están expuestas al exterior de la red con IPs públicas. Es interesante colocar los call managers en el data center para centralizar todos los servicios en un lugar al que el administrador pueda acceder de manera fácil. Por último, también es importante tener una serie de consideraciones de diseño en cuenta. Por ejemplo, utilizar el estándar 802.1q, es decir, el relacionado con VLANs, y el 802.1p, que es el que se utiliza para realizar el marcado de tráfico en nivel de capa 2. Es la priorización que veíamos al principio de la presentación. Además, en la capa de acceso podemos utilizar múltiples colas de calidad de servicio para dar prioridad a los mensajes de streaming de voz que utilizan el protocolo RTP, que significa Real Time Protocol. Por último, podemos utilizar DSCP para clasificar y marcar paquetes en capa 3. Recuerda que existen dos tipos de marcado, uno en capa 2, en la cabecera de capa 2, y otro en la cabecera IP, en capa 3, que se llamaba DSCP. Con esto terminamos la parte relacionada con voz IP.
Para terminar esta presentación, veremos otro de los servicios que es muy importante tener activo en nuestra red. Son servicios que nos van a ayudar a administrar la red y estarán funcionando en todo momento para recoger estadísticas e información sobre uso de enlaces, ancho de banda utilizado por determinados tipos de tráfico, cuáles son los patrones de tráfico habituales en diferentes horarios para tener claro cuál es el patrón de los usuarios día a día y poder detectar anomalías o diferencias respecto al funcionamiento convencional, utilización de CPU de routers y switches y cualquier otra tarea de monitorización que podamos considerar interesante para velar por el funcionamiento de nuestra red y para poder detectar anomalías. Como pone en la transparencia, cosas que tenemos que analizar son, por ejemplo, el rendimiento de nuestra red en todo momento, la fiabilidad y la seguridad de la red para poder detectar ataques en tiempo real y poder prevenirlos antes de que el atacante pueda acceder a información que sea relevante. Algunas de las cosas que tenemos que implementar son, por ejemplo, verificar que la red funciona correctamente, es decir, si yo he diseñado una red suponiendo unos determinados anchos de banda porque pienso que las aplicaciones que van a utilizarse en esa red son unas determinadas, tengo que asegurarme de que eso se está cumpliendo en todo momento y que no han cambiado las aplicaciones que los usuarios están utilizando y que por tanto mi diseño deja de ser válido. Caracterizar en tiempo real cómo funciona la red en cada instante y tener esas curvas accesibles a los administradores. Para ello hará falta activar servicios como por ejemplo el protocolo SNMP en routers y switches para poder monitorizar en tiempo real lo que está sucediendo y poder acceder a la información interna que ellos van almacenando, estos dispositivos, y poder visualizarla de forma fácil. Hay determinadas herramientas que nos van a ayudar mucho a este tipo de tareas. Entre los protocolos que utilizaremos, como aparece en la transparencia, tenemos el SNMP para manejar el Simple Network Management Protocol para administrar de red, el Remote Monitoring, RMON, que nos van a permitir acceder a variables de todos los sistemas. Y después tenemos otros sistemas como por ejemplo Netconf, que nos ayuda a acceder a la configuración del router y el switch y realizar modificaciones, o el Security Device Manager, SDM, que nos ayudará a controlar que la red está segura en todo momento. En esta transparencia vemos un flujo típico de administración de una red. Primero tenemos las aplicaciones, las Baseline Application Traffic que aparecen en la figura, que vamos a ver a continuación, como pueden ser NetFlow, NVAR o IPSLAs. Estas aplicaciones monitorizan en tiempo real lo que está pasando en la red y nos permiten obtener estadísticas, gráficas y curvas que resumen el funcionamiento de la red en cada momento. Tenemos otro tipo de aplicaciones que nos van a permitir optimizar y cumplir los objetivos de diseño de nuestra red, aplicaciones que controlan la calidad de servicio, controlan, por ejemplo, cuántas clases hemos definido, cuáles de ellas están definidas en qué dispositivos, tanto routers como switches como puntos de acceso, cuánto tráfico hay de cada una de las aplicaciones, si por ejemplo habíamos configurado un ancho de banda de calidad de servicio para los paquetes de voz, podemos comprobar si se está utilizando el 100% del ancho de banda o si queda ancho de banda disponible y por lo tanto la red podría ampliarse sin necesidad de configurar ningún tipo de router o switch adicional. Aplicaciones como NVAR, que veremos ahora, que permiten reconocer tipos de tráfico. Otras aplicaciones como Cisco AutoQoS Voice IP, que nos permite clasificar de manera automática tráfico de voz IP y asignarles la prioridad adecuada, etc. Esas mismas aplicaciones que estamos discutiendo también permiten medir, ajustar y verificar el funcionamiento de la red y desarrollar nuevas aplicaciones en base a los resultados que hemos obtenido. ¿Dónde deberíamos de incorporar estos servicios? Pues, por ejemplo, en una red como la que aparece en la figura, en la cual tenemos en la parte izquierda inferior, aparece Headquarters, que serían los servicios centrales de la empresa, conectadas con un data center que se encuentra en la parte superior a través de una red WAN, y después tendríamos dos branch offices y teletrabajadores. Lo primero que vemos es que se realiza una monitorización mediante el protocolo NVAR para ver qué aplicaciones se están utilizando en cada momento dentro de la empresa. Son los routers que aparecen en color naranja. De este modo podemos ver cuál es el ancho de banda utilizado por cada aplicación y
qué aplicaciones están utilizando los usuarios conectados ahora mismo a la red de mi empresa. Además, tenemos en algunos la opción que pone IP-SLA Measurements. Estos son sistemas que permiten comprobar si la comunicación WAN entre los servicios centrales y los branch offices, por ejemplo, cumplen exactamente el ancho de banda que hemos contratado. Cuando contratamos un ancho de banda a una operadora a través de una red WAN, podemos contratar, por ejemplo, una fibra y pedir que queremos un ancho de banda de 2 gigabits por segundo para conectar nuestros servicios centrales con los branch offices. Eso se firma en lo que se llama un SLA, un Service Level Agreement. Ese acuerdo se puede comprobar de manera dinámica, de modo que podemos establecer comunicaciones constantemente entre las diferentes unidades, que sería el branch office y los headquarters, y comprobar que realmente disponemos de esos 2 gigabits o 3 gigabits por segundo que hayamos contratado para asegurarnos de que estamos recibiendo el servicio que hemos pactado. Además, podemos hacer una monitorización bastante detallada utilizando sistemas basados en NetFlow. Los sistemas basados en NetFlow inspeccionan cada uno de los paquetes que atraviesan, por ejemplo, un router y generan estadísticas que pueden ser recogidas en una base de datos central. Esta información de NetFlow filtra por una serie de keywords, ¿vale? Por una serie de campos, que serían dirección IP origen y destino, puerto origen y puerto destino, protocolo utilizado en capa 3 y los bits de DSCP, que son los de calidad de servicio, y por último la interfaz de entrada. En base a estos parámetros, un router puede separar tráfico en flujos y saber exactamente cuántos flujos de datos hay, qué ancho de banda consumen y ciertas características. De este modo podemos caracterizar de una manera bastante detallada el flujo de nuestra red. En este ejemplo podéis ver paquetes que están siendo inspeccionados por routers, donde cada uno de los paquetes que pertenecen a un flujo deben de compartir ciertas características. Si tenemos un envío de datos desde un host con dirección 10.1.1.1 a otro host que es 10.2.2.2, como aparece en la columna de la izquierda, lo consideraremos que es un mismo flujo de datos. Además, el puerto origen siempre es el 23 y el destino siempre es el 22.078, utilizando TCP y sin ningún tipo de calidad de servicio. Todos los paquetes que se intercambien en ese flujo irán todos etiquetados de la misma forma y se almacenarán en una lista. Al final podéis ver que ese flujo ha generado 11.000 paquetes. De este modo podemos controlar de manera independiente cada uno de los flujos y sacar ciertas estadísticas. Si juntamos todas las estadísticas de todos los flujos detectados, generar tablas, podemos generar tablas como la que aparecen en la figura, donde tendríamos las interfaces de entrada, las direcciones IP origen y destino, los determinados puertos y en este caso además, como podéis ver, se ha incorporado en la columna TOS, que es el Type of Service, el campo DSCP, para saber cuántos paquetes, por ejemplo, tenían prioridad Expedited Forwarding, cuántos tenían prioridad CS5, cuántos tenían prioridad AF41 y poder determinar si las políticas que estamos utilizando actualmente se adaptan bien a los flujos de tráfico que realmente están viajando por dentro de nuestra red. Además de NetFlow, que es muy útil para monitorizar tráfico en base a esos campos que hemos definido, podemos definir una arquitectura que realice la monitorización basada en protocolos. Esa monitorización basada en protocolos la podemos hacer de forma fácil con NVAR. En NVAR, cuando configuramos este tipo de sistema en nuestros routers, podemos saber qué aplicaciones están viajando a través de nuestra red, es decir, qué datos están circulando por nuestra red, cuántos recursos utiliza cada aplicación, si los usuarios están adheriendo a las políticas de tráfico y podríamos detectar, por ejemplo, tráfico en streaming no deseado, podríamos detectar tráfico tipo torrents, si hay usuarios, por ejemplo, conectándose a ese tipo de sistemas y descargando de Internet información que no esté permitido en nuestra red, si hay aplicaciones que están conectándose a servicios web o YouTube o cualquier servicio que no esté permitido y obtener también gráficas como la que aparece en la figura en la cual podemos ver de una manera muy sencilla y visual
cuánto tráfico hay de voz, cuánto hay de email, backups, etcétera, cuánto tráfico hay de administración de red, Network Manager, cuánto hay de streaming de vídeo y saber si realmente los usuarios están utilizando de manera correcta la red o si tenemos que imponer políticas que sean más restrictivas a nivel de acceso a la red. Con la monitorización de NVAR, independientemente del uso fraudulento o correcto de los usuarios de la red, siempre podemos analizar qué tipo de tráfico hay para realizar mejoras o para actualizar nuestras políticas de calidad de servicio y anchos de banda asignados a cada cola. En el caso de monitorizar con NVAR, se miran los campos que aparecen en la parte derecha, donde ahora estamos monitorizando incluso la información de datos que aparece a nivel de capa de aplicación, y de esta manera podemos diferenciar mucho mejor el tipo de información que viaja dentro de un paquete que simplemente con lo que veíamos en NetFlow, que permitía IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y protocolo, entre otros. Ahora, al poder acceder a la información de capa de aplicación, podemos obtener mucho más detalle y mucho más información de los datos y clasificarlos por protocolos de una forma más precisa. Con esto terminamos este seminario en el cual hemos visto fundamentalmente 3 aplicaciones: calidad de servicio, voz sobre IP y administración. En futuros seminarios seguiremos viendo cómo diseñar nuestra red y cómo realizar mejoras sobre ella.